Oficina de Participación Ciudadana presenta programa especial 25 aniversario de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El día de hoy, primeramente, quisiéramos darle las gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a su presidente, el diputado Jorge Rodríguez, al primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, a la segunda presidenta, diputada América Pérez, a la secretaria Alejandra Hernández, al subsecretario Omar Molina, en la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, al licenciado José Perales, el equipo que nos acompaña día a día en esta tarea, la asistente de producción Nayeli Pérez y Alirna Castillo, un beso a Alirna, operadores de radio Miguel Herreras y Charles Bompar, apoyo técnico Bexy Peña y Norma Castillo, fotografía y video Gaspar Pinto, redes sociales Franklin Silva y Alirna Castillo. Y pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Twitter por @PoderYLeyes, en Facebook por @PoderYLeyes, en TikTok por @PoderYLeyes, en Instagram y en YouTube también por @PoderYLeyes. El día de hoy tenemos un invitado de lujo en nuestro programa. Tenemos con nosotros al diputado constituyente. Recuerden que estamos haciendo un seriado de programas que tienen que ver en la conmemoración de los 25 años de la Asamblea Nacional Constituyente, que este año está cumpliendo 25 años que fue fundada, que deliberó y que aprobó. El próximo 15 de diciembre se cumplirán los 25 años de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que va a arribar sus 25 años, ¿verdad? Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, uno de los referentes de la revolución, al diputado y camarada campesino Braulio Álvarez. Camarada, un placer. ¿Cómo está? Un placer tenerlo en nuestro programa. Primero que nada, ¿cómo estuvo la actividad la semana pasada antifascista? Háganos un pequeño recuento de cómo fue cómo se movió el Parlamento venezolano, el Poder Legislativo, sobre un tema que está tocando hoy en día, es muy importante a nivel global, porque la lucha antifascista parece que se está normalizando en Europa y en Occidente, el discurso, la narrativa fascista, y países como Venezuela, América Latina y los BRICS, bueno, estamos confrontando esa propuesta de civilizatoria que nos están lanzando. ¿Qué pasó la semana pasada en el Parlamento? Wow, ¿cómo resumir eso? Mira, extraordinario, ¿no? La presencia de más de 60 países, más de 300 voceros parlamentarios, ¿no? Inclusive vinieron hasta ministros, embajadores, Cámara del Senado, que uno respeta todo eso porque son expresiones y cultura de Estado y concepto de democracia que se viven en estos gobiernos. Y lo otro es la interpretación de los tiempos. Creo que hay una interpretación de los tiempos correcta. El mundo está cambiando, para bien o para mal. Y en ese concepto está la propuesta de la paz, la vida, el amor y la concordia. Y que nuestro presidente obrero Nicolás Maduro ha conceptualizado y ha logrado convencer a algunos gobiernos que la propuesta de fuerza, de guerra, que sería una guerra nuclear, no tiene razón de existir. Fíjate que la culminamos de esta manera: la creación de la Liga de los Parlamentos del Mundo por una propuesta de paz y lucha contra el fascismo, contra el neofascismo, contra el odio, y de lucha firme del concepto criminal de lo que es el imperialismo, que los viejos militantes, entre los cuales estás tú también, decíamos que era la fase superior del capitalismo. Y todo eso está saliendo de la tierra del padre de la patria, Simón Bolívar. No es casualidad. Podíamos decir, con lo cual nos identificamos mucho allá, con el camarada José Martí, de ese pueblo de Cuba. Bueno, y trayéndolo en tiempo presente con nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. O sea, es el porqué, el concepto, la narrativa, el desarrollo político, histórico, de lo que él expresaba de una constituyente y cómo la desarrolló. Extraordinario.
Y eso hoy se ve cristalizado en este encuentro mundial y del compromiso de los frentes, de las comisiones, de los países allí presentes, entre los cuales, para culminar esta visión de allá de Sudáfrica, hay que ver cuánto sufrió Sudáfrica. Era un delito ser moreno o negro. Sí. Fíjate, no, Madiba, vamos a llamarlo así, que él dice que él iba a gobernar con los blancos. Y cómo creó todo un debate con su expresión de guerrillero, de pensador, 30 y tantos años de cárcel, y él no salió lleno de odio. Salió lleno de amor y consiguió el objetivo capital político. Y ahí está Sudáfrica, uno de los países del BRIC. Sí, ¿no? Capacidad, desarrollo, economía, democracia, respeto a los derechos humanos. Y eso ha marcado. Y aquí se reafirma eso en Venezuela, en la tierra del libertador de América, Simón Bolívar. Son mensajes claros en lo que tú expresabas de que el mundo está cambiando, y será importante a lo mejor en el desarrollo del programa el papel que ahora le toca tomar a Donald Trump, presidente de una de las potencias más peligrosas de capacidad de destrucción que tiene el mundo. Eso puede cambiar, y es obligatorio que en los Estados Unidos el pueblo, las organizaciones de ese pueblo agilicen una política de cambio, empezando por su presidente. Diputado, y usted que hablaba de la tierra de Simón Bolívar, el Simón Bolívar de África, por cierto, de Sudáfrica, Madiba, que está pasando por eso mismo que pasó con el Libertador, ¿no? Que fue secuestrada la imagen de Nelson Mandela, la narrativa se ha romantizado, se ha occidentalizado la lucha de un revolucionario, de un guerrillero, de un hombre, un socialista. Entonces, pero la derecha mundial lo pone como más bien como una persona que se doblegó a Occidente, ¿no? O sea, la imagen de Nelson Mandela se fue blanqueando, como pasó con Simón Bolívar, que se fue el Bolívar revolucionario, que es el Bolívar que surge después de su visita a Haití, por cierto. Claro. Después de su visita a Haití, es otro Bolívar, deja de ser el Bolívar mantuano, ¿no? Y entonces se convierte en el Bolívar revolucionario. Pero para las élites que gobernaron hasta el 99, ya vamos a entrar en el tema, bueno, ese Bolívar era el Bolívar casi que un personaje como el Zorro, quedó ahí. Ahora la revolución rescató, sacó ese Bolívar de las estatuas y lo llevó a estar con el pueblo, ¿no? Me dices cuando ven el corte musical, ¿todavía falta? Ok, bueno, diputado, yo quería entrar en el tema con respecto a los 25 años de la Constituyente, ¿verdad? Primeramente, quisiéramos a todo nuestro público hablar quién es Braulio Álvarez, de dónde nació Braulio Álvarez, de qué luchas vino, cómo conoció al comandante Chávez, cómo llegó a la Revolución Bolivariana, porque usted siempre ha estado en la revolución, pero yo por lo menos no sé de dónde vino, por lo menos. Sí, bueno, primero, como todos nosotros de esa época, militante, insurgente, ¿no? Maestro de escuela, con otras cosas, ¿no? Nacido por allá en las zonas rurales, asumimos con tiempo en bajo esa experiencia. Mira, fuimos víctimas de la acción práctica de lo que es los dueños del latifundio, que también eran dueños de algunos caseríos. Yo aquí citaba en una oportunidad, en una entrevista, de cómo los capataz eran capataz. Y primero le cantó a eso. Ajá. Le cantó a eso, ¿no? Y yo diría que después de una centuria existía todavía la pernada. Ajá. El derecho del capataz de pasar la primera noche con la dama más hermosa que se iba casando, y entonces su novio le quedaba, como dice, quedaba ponchado. Imagínate lo que el odio, que eso iba acumulando. Eso se vivió mucho en los pueblos europeos y ocasionó guerra. La prima nocta. La prima nocta, esa es la palabra correcta. Mira, nosotros, y lo digo con dolor, fuimos de esa militancia insurgente con el PCB. O sea,
le damos nombre, ¿no? Pero éramos comunistas, porque comunistas soñan la transformación de algo radicalmente. Entonces pasamos por algunas siglas de partido, con algunos hombres que yo digo que tenemos que respetarlo en sus tiempos que vivieron. A mí me hablan mal de Pompeyo Márquez y no me caen bien, porque él vivió una época. Sí, claro. Luego, bueno, como los tiempos cambian, también cambió. A lo mejor se equivocó. Sí. Es posible. Un Teodoro Pecón, un Douglas Bravo, que lo amamos. Nuestro origen coreano, falconiano, lo queremos, lo amamos. El mismo Gabriel Puerta Ponte. Gabriel Puerta Ponte. Entonces, yo digo que hay alguna gente, sí, hombre. Yo conocí muy temprano a Livia Gubernet. Tenía yo como unos 10 años. Camunari Rojo, por cierto. Cerro donde iban los camaradas de los pueblos a la práctica y pasar a los cerros, que iban con esa ilusión de la esperanza de construir la revolución, muy arrastrada por cierto de la revolución cubana, ¿sí? Un poquito más larga la revolución de Nicaragua. Entonces aquí subieron algunos elementos que a lo mejor el programa no da para analizar. La caída del muro de Berlín, verga, mano, 72 años. Y tú, ese sueño del socialismo, más de 70 países después de la Segunda Guerra Mundial. La caída del socialismo real. Claro, estamos hablando, bueno, del surgimiento de acciones concretas, yo diría fascistas, de un ejército nuestro. No el que tenemos ahorita. No. Sin embargo, quedan unos peluches ahí. Bueno, el golpe, el Caracazo. Verga, mano, 2.000, 3.000 muertos y tú todavía no sabes cuánto más. Veníamos de una época de la guerrilla, los que estuvieron en más acción. Nosotros que nos tocó operar en otras condiciones en ciudades en enlace con el campo venezolano. Más de 6.000, entre los cuales una gran carga de campesinos y campesinos. Allí fueron liquidados. Bueno, estamos hablando del 92 también. Y hay una cosa que yo digo que ya no es solamente el tema de que la tierra, como ha sido la lucha romana, eso creo que es un tema que se ha ido transformando en el tiempo. Ya no solo es tierra para el campesino, tierra para el negro, tierra para el indígena, tierra para el que por el cambio climático se tiene que mover. Entonces ya el tema de la tierra no es solamente la reivindicación romántica por la que luchamos, que era solamente, que era nada más o se relativizaba al tema de la tierra para el campesino. Creo que ahora la tierra es una necesidad que abarca muchos más espacios sociales, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? La tierra de los indígenas, ¿no? La tierra de, como te digo yo, de las comunidades afro, que también tienen derecho a ella, a disfrutarla, a ser sus dueños. Pero vamos a volver para atrás. ¿Cómo conoció Braulio Álvarez al comandante Chávez y cómo llegó a la constituyente? A ti te gusta la historia real, tú eres historiador, claro, y estudioso, ¿no? La parte agraria con todo lo que ella significa. Del sector rural han salido en el mundo cualquier tipo de posición de libertad contundente, porque cuando hablamos de los indígenas, los campesinos, los afro. Bueno, tú sabes que un revolucionario por lo común es conspirador. Nosotros estábamos ya en la parte esta final de lo que era el grupo de Occidente, las divisiones allí del PRB, del MIR, etcétera, ¿no? Bueno, contacto con el negro Reyes, que era un contacto nuestro de orden militar. Bueno, Adán Chávez. Dice, nosotros llegábamos allí, Yaracuy, Lara, Portuguesa, Barinas, llegábamos a la frontera, ¿oíste? Allá, al estado Apure. Yo por ahí viví 30 años, todo ese corredor. La idea nuestra pasaba que en el momento inclusive de nuestro alzamiento controlar toda la parte centro-occidental, controlar el Yaracuy, Lara y coger esa garganta. Eso para nosotros y para muchos revolucionarios era importante. Y eso lo vimos con el comandante Chávez, lo vimos. Que él en algún momento pensó en el Frente Girajara. No era Cóbalo o él, si fallamos aquí asumimos esto. Luego lo convencieron y él se convenció que había una realidad política que también en el desarrollo de la democracia y la propuesta como la visión constituyente era posible hacer lo que hicimos.
Y lo Hablamos, hicimos. las circunstancias, ¿no? Lo hicimos. Bajo la situación internacional que se presentaba, crítica. Mira, se está viviendo una situación crítica en el mundo. Claro. Fondo. Este hombre es impredecible. Vamos a ver qué pasa con él. Porque hay otros escenarios que se pueden desarrollar. En esa visión de ejercicio de acción militar popular, bueno, nosotros participamos el 4 de febrero. Ok. ¿Dónde nos reuníamos? Nos reuníamos en Valencia. Nos reuníamos en Yaracuy con algunos contactos que todavía existen. Otros desaparecieron físicamente. Yo puedo mencionar aquí al camarada Iván Escalona, que ingresó a la guerrilla a edad de 12 años. Al camarada Santos Aguilar, uno de los fundadores del municipio de Veroe, conocido como Juan Campo, cuando ingresó también a los 13 años, por allá en la montaña de Sanara. En esto ya lo recordábamos. Y lo recordábamos el día domingo con la presencia del ministro de la comuna en el Prado. Toda una situación que ahí se planteaba. Y le comunicábamos a nuestro comandante Chávez, también estaba Aguilarte allí. Aguilarte Gámez, ¿no? Claro, vale, amigo del alma, ¿no? Con sus errores, pero con sus virtudes, entre otros. Podríamos mencionar un Dima Petit, comandante. Y de Pedro Jiménez, entre otros, la negra que mataron en Yumare. Nosotros somos parte de ese equipo de orden social, corriente histórica. Ok. Que algunos caraqueños participaban. Y entre esa, la acción que se nos presentó a nosotros fue bloquear la autopista centro-occidental. La hicimos el 4 de febrero y la hicimos ese año el 27 de noviembre. ¿Qué enamoró? Nos hicimos amigos, el comandante Chávez con nosotros, yo particularmente, ¿no? Campesino, sombrero de Tabadina Bastida, Francisco Mieren, que entre nos daban clases de economía y sociología. Y él dice, bueno, Camonare Rojo, yo quiero saber cómo es que ese pueblo, puro comunista. Y recuerdo, mira, que sería en beneplácito de nosotros y en honor a esa comunidad. Después de 30 días que obtiene la libertad en el 94, llega a Urachiche, lo recibimos en la Plaza Bolívar. Todavía existe la camioneta donde se montó. Okay. Urachiche, papá, Camunare Rojo y los cañizos para los quemados. Okay. Allá estuvo hasta las 9, 10 de la noche, cantó, bailó. Y allí estuvimos campesinos y los hermanos afro. Y allí te acuño algo, tú que eres un estudioso de las contradicciones, en este caso de la visión de la transformación de la revolución agraria en estos tiempos, de la historia del Libertador hasta ahorita. Bueno, allá hay un decreto de tierras comuneras. Okay. 1925, Juan Vicente Gómez. Y eso lo protegimos nosotros. Que son tierras inalienables, invendibles, intransferibles, etcétera, etcétera. La protegimos. Era para ese momento ministro Elías Agua, creo que era Elías Agua. Hay otra experiencia en el municipio Sucre, en el Zulia. Y todo eso fue narrativa de un pensamiento, porque él tenía también mucho amor. Y fue de la conciencia del papel de nuestros aborígenes. Fíjate, yo digo aborígenes, no digo indio. Okay. Indio es la India. No podemos seguir con la equivocación del señor Cristóbal Colón. Y ahí hablamos de una ley especial y hablamos de demarcación. Yo siento que no hemos avanzado como debemos avanzar. Y no avanzamos cuando podíamos avanzar. Ahora estamos obligados a resistir para poder avanzar. Él habló allí, fue cuando por primera vez, te confieso, yo escuché hablar de la Guayana Esequiba. Imagínate. Y nos empezó a hablar en la historia, porque nosotros era Lenin, Carlos Marx, que no era malo. No. Trotsky, como lectura formativa, ¿no? De la octava estrella. Ok. Y lo hizo. Vaca. Retrajo aquí en 1966 lo del acuerdo que se firmara allá en la ONU. Okay. Como una propuesta del reconocimiento nuestro en lo histórico, en lo jurídico, en lo social y en la diplomacia política. Porque podemos entender que allí puede haber un acuerdo con el gobierno de la Guayana Esequiba. Bueno,
la República Corporativa de la Guayana Esequiba. Puede haber un acuerdo, y Sí, debe haberlo. Debe haberlo. Por ¿no? los petróleo, oro, etcétera, etcétera. Como se turismo. hace con Trinidad, digo yo, ¿no? Claro. Que se está haciendo. ¿no? Nosotros no somos en esa casa impertinente. No. Estamos convencidos de esa política internacional. Lo otro que él nos decía, y bueno, lo cumplió, camarada, la ley de tierra y desarrollo agrario. A Nos eso enamoró. Camarada, de eso quiero hablar. Cuando Braulio Álvarez llegó a la constituyente en Venezuela, la situación del medio rural venezolano era otra cosa de lo que es hoy en día. Se ha llegado, o sea, hoy en día el gobierno ha avanzado muchísimo en el tema de la participación de las comunas, la democratización del acceso a la tierra, incluso de la productividad de la tierra hoy en día. Sin embargo, hay todavía muchos desafíos que lograr, ¿no? Yo creo que la vía campesina no debe estar reñida con la tecnificación del campo, por ejemplo, ¿no? Creo que el campesino debería tener accesos para tecnificarse y mejorar sus capacidades creativas, ¿no? Para ponerlas al servicio con la ayuda de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo el antes y el ahora de la tierra en Venezuela, cómo se transformó? Bueno, es bueno decir, primero, el presidente veía la lucha contra el latifundio en una propuesta de paz y respeto a los derechos humanos. Mira, ser antes dirigente campesino, por eso a nosotros nos duele mucho cuando nos matan a un dirigente campesino porque cuesta formarlo. Esa es una lucha de 10 y hasta de 20 años y 30 años para tú convertirte de luchador por la tierra a un cuadro revolucionario. Chávez tuvo la oportunidad de encontrar en nosotros, con mucha modestia y humildad, cuadros revolucionarios que pensaban en un cambio de la sociedad, del Estado. Esperamos morir siendo lo que creemos y lo que Chávez creyó en nosotros. Bueno, la mayoría de nosotros estábamos perseguidos, era un delito. Nosotros cargábamos atrás a Henry López Cisco. Por eso fue que tomamos en una oportunidad la embajada de España y fuimos declarados huéspedes por 8 días. No voy a decir nombres que nos acompañaron allí, pero sin ellos hubiera sido imposible esa acción. Porque es que si nos agarraban nos iban a quebrar. Esa era la verdad. Éramos tildados como gente peligrosa para su democracia. Bueno, logramos eso. Pero bueno, en esos tiempos, no sé si tú estarías muy muchacho, el Centro de Estudiantes de la UCB. ¿Qué año? Pedagógico, Caballero Mejía, los telares, los sindicatos, y logramos esa unidad. O sea, había que tener criterio para avanzar en esa dirección. Y lo logramos. Con esos muchachos, estamos hablando por ahí del 88, 90. Ya 15, Y 16 eso creó un años. problema político. Era fiscal Escobar Salón. Escobar Salón. Y era vicefiscal Raulito Domínguez, hijo del viejo Raúl Domínguez. No sé cómo estará, debe tener la misma edad mía, 72 años. Pero yo todavía camino, corro y monto caballo. Bueno, entonces, ¿qué pasa allí? Tú descubres un avance. Y allí está, creo que Herrera Duque, los dueños del valle. Los amos del Valle. Mira, logramos hacer, y uno aprendió, toda una radiografía territorial. Aquí en este estado, aquí en este estado. Y cuando se fue a la revisión documental, ninguno tenía la cadena titulativa, los apellidotes, pues. Ajá. Cigalas, Bolme, Rivera Subillaga. Todavía hay conflicto. De allá de Los Lara. Machados. De Lara, no lo Y ahí te recuerdo en 1860, cuando mi general Ezequiel Zamora, que los tipos pidieron dar la Guayana Esequiba con la firme idea de que liquidaran a Zamora. Y lo lograron. Lo lograron. Es como lo lograron con el Libertador, disminuirlo. Y como lo hicieron con Chávez, lo envenenaron. Yo no tengo la menor duda, y hay que decirlo por todo el cañón. Entonces, eso fue creando, mira, una matriz, y había condiciones. Entonces yo digo, ¿dónde fallamos? O sea, pienso que también nosotros cometimos errores, como luchadores y como gobierno. ¿Dónde fallamos? Para que eso no pueda suceder, porque nosotros vamos a avanzar, nosotros vamos a superar esas acciones de bloqueo, vamos a superar esas acciones de robo que nos están haciendo con la SIGO, ahora con la monómero, que bueno, presión
yo no me atrevo a decir que puede estar pasando más allá de la venta de eso, pero demasiada presión para arrinconarnos. Entonces no es fácil el papel que le toca a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. No es fácil. Pero está guapeando y creando todos los escenarios. Entonces, tú decías algo de la ciencia y la tecnología. Ajá. Lo hicimos, pero ¿qué pasó? Que nos paramos allí. ¿Por qué no avanzamos como organizaciones colectivas? Yo ahora creo más en los créditos supervisados. Ajá. Me parece que hay que hacerlo como Estado para poder avanzar. Queda un minuto y le voy a dejar una pregunta, camarada, importante. Pero no puedo terminar por ahora. No. Quiero, en el año 45, en el año 46, en la constituyente del año de 1946, en el trienio ADECO, se generó un debate parlamentario muy interesante entre la fracción del Partido Comunista y la fracción de Acción Democrática con respecto al tema de la tierra. Dentro de la fracción de Acción Democrática estaba, por ejemplo, Díaz Rangel, Eleazar Díaz Rangel, ¿verdad? Estaba mucha juventud, Domingo Alberto Rangel. Domingo Alberto Rangel. De la Juventud de Acción Democrática. De la Juventud Radical, ¿verdad? Y estaba Juan Bautista fue mayor del lado, por ejemplo, del Partido Comunista. Y ahí se generó un debate muy interesante, muy de altura, sobre lo siguiente. Los comunistas defendían lo que yo llamo la conuquización de la tierra, la fragmentación. Si existe un problema que es el latifundio, grandes extensiones de tierra que se hacen improductivas, la fraccionalización en espacios muy pequeños también, desde mi punto de vista técnico, puede generar improductividad de la tierra. Y en ese momento se formó un gran debate con respecto a la reforma agraria en el 46. ¿Cuál era la mejor vía? La entrega de conucos al campesino y crear una clase campesina, o como decían los adecos, crear grandes extensiones de tierra que estuvieran en manos de federaciones campesinas que fueran dueños de la tierra, pero en tierras colectivas. El tema de la tierra, ¿cómo desde la visión de un campesino que ha trabajado toda la vida en Venezuela por el tema de la tierra, de la democratización, de la productividad, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor vía que necesita el país? ¿Cuál es la vía campesina más acertada? Tú hablas de la conuquización, ¿no? Conuquización. Bueno, voy a meterla en el diccionario, ¿viste? Pero es enredada, ¿no? Bueno, mira, se han presentado en esa dirección varias ideas. Una, el concepto que desarrollaban los camaradas comunistas, yo no voy a decir partido de la concepción del comunismo, era dar respuesta donde nosotros también, nuestro sudor y nuestra sangre, tuviera un valor agregado, pero de orden social. Cuando hablamos de eso es la alimentación primaria. Tú en 5 hectáreas, un conuco de 5 hectáreas puedes tener la gallina, el cochino, la vaquita, puedes tener el pilón, que por cierto, esa economía de liberación la desarrollaron los compas del Vietnam, de acuerdo a su cultura, la desarrollaron los chinos, que era el ejército más grande de consumo de droga y de prostitución, con todo el respeto, y fíjate lo que son ahora, extraordinario. Entonces los camaradas veían eso como un desarrollo de orden, de clase. Se estaban concibiendo, y es correcto, nosotros tenemos que concebirlo como una clase y en una alianza con nuestros hermanos aborígenes, afro, y con los trabajadores y trabajadoras. Eso lo estamos desarrollando ahorita en la Central Bolivariana de Trabajadores del Campo y la Ciudad de la Pesca. Una creación de Chávez, allá hay un aporte. De la de Tierra y Desarrollo Agrario, cortico. Bueno, si tú no tienes documento, tienes 10.000, 20.000 hectáreas y tienes 1.000 trabajadas, el Estado tiene que actuar. Claro. Rescate. Así de simple, lo dice la ley. Y un plan productivo. O sea, ahorita cualquier tierra que tú vayas a rescatar tiene que tener un plan productivo. Uno, el de la vivencia práctica de la conuquización que se puede hacer. Si hablamos del sentido colectivo de la organización, y fíjate que lo estamos recogiendo ahorita, ya no si hablamos de cooperativas, hablamos de los consejos campesinos. La ley de alimentación, otro aporte la recoge. ¿Oíste? Ese fue un trabajo que se hizo con el comandante Chávez y tiene la evidencia con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Desarrollamos, mejoramos
la ley de pesca, ahora es ley de pesca y acuicultura. Agarra toda la cultura de los sembradores de pescado de agua dulce y de agua salada, que también tienen conuco, eso lo domina muy bien el sumarcano, diputado nuestro de la parte oriental. Estamos hablando para aquel momento cuando creamos que la ley lo establecía instituciones directamente a eso. Ahora, eso hay que revisarlo, porque parece que es subjetivo, fue mal interpretado. Cuando hablamos de la Pedro Camejo, hay una gente que le dice Pedro Cangrejo, no, pero es Pedro Camejo. Fondas, INDER, hablaba del punto y círculo, camarada. Ajá. Hablaba del desarrollo endógeno en una espacio territorial de 30, 40 kilómetros. Por eso es que hablamos de maquinaria, todo eso. Por eso de aquí, y le voy a hacer la cuña porque a lo mejor se me olvida, al frente de campesinos del municipio bolivariano de Angostura. Ajá. Nos están escuchando. Okay, estamos para Oriente. Saludos a todos los camaradas. Estos compas tienen 2.400 hectáreas. Tienen 47 tractores, camarada, activos. Tienen 33 rastras, 40 camiones. Están allí cerca de las paraguas. Entonces, míralo. 1, 2, 3, 4, 5 diligencias. Estaba facilito. Una comisión técnica que se acordó con el Ministerio de la Comuna, están esperando que vaya a la región para que verifique que eso existe y son tierras de primera. Allí pueden sembrar maíz, caraota, frijol, etcétera, etcétera. Y está el proyecto que anunció el presidente de las 10.000 hectáreas con el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Entonces allí nos podemos alimentar de técnica, de experiencia. Y allí tenemos unos siglos cerquita. Entonces, yo digo, los voy a señalar porque a finales de este año ellos no tienen garantía bancaria. Ahora hablamos de bolsa agrícola. Y lo que eso significa, tú tienes que, de acuerdo a lo que vas a solicitar, poner garantía. Casa que no estés ocupando, que no sea la principal, los bancos de eso saben. Maquinaria, vehículo y te revisan la cuenta bancaria. Ellos no lo tienen. Entonces tienen que depender, y es correcto, de una producción supervisada de las comunas, Alianza Campesinos y Obreros y del Consejo Federal de Gobierno. ¿Y ahí cómo entra el Movimiento Sin Tierra para optimizar la producción venezolana? Están cerquita, 6 o 7 kilómetros. Entonces ahí vale la pena lo que tú nos decías ahorita, lo de la ciencia y la tecnología. Al nivel de 3 toneladas por hectárea, vamos a 6. Un buen pase de rastra, siembra, semilla garantizada, que no sea la que nos dieron hace 5 años la mexicana, que tenía una producción escaso del 30%. Camarada, nos robaron. En estos días escuché en un video de Instagram, por cierto, saludos que se me ha olvidado porque estamos saliendo al aire por el canal de YouTube de @Poder y Leyes. En un video de Instagram, un joven chileno en Venezuela que se impresionaba por el sabor de las frutas de Venezuela. Porque decía que sabía a huerto, ¿no? Porque, por lo que estás diciendo tú, porque en México, en Chile, están acostumbrados a la semilla de Monsanto, la semilla transgénica, ¿no? Y aunque parezca poca cosa, Venezuela se destaca por su semilla seleccionada, su semilla que no es transgénica, y por el sabor de las frutas, ¿no? Que creo que es ya un aspecto trascendental, ¿no? Sí, hermano, es la estructura. Y tú puedes saborear, cuando nosotros hablamos por lo menos del maíz, una hectárea que sembramos, para el maíz de las gallinas, los cochinos, pilón artesanal, cuando tú hablas de esa arepa, nosotros le llamamos chocha, cuando está así semiseco, de la misma cachapa, porque ahí tú no le echas otros ingredientes. La textura, el sabor es otro, el olor es otro, el sabor. Y eso te da una alimentación extraordinaria. Mira, nosotros estamos haciendo ensayos de siembra de bleo, aquí lo llaman pira. Y bueno, y tú le dices a la gente, no vale, resulta que tú con la pira, el bleo. El bledo, ¿ah? Sí, me importa un bledo, me importa un blanco o rosadito, tú lo ligas con una ñema, con tomate y una arepa y te estás comiendo algo que es extraordinario. No, y la harina de pira, ¿no? Claro. Que el bleo es oxigenante, hermano. Entonces,
cuesta porque nos industrializaron la mente. Hay una consigna que me decía Eleazar Díaz Rangel, nuestro hermano del alma, ¿no? Ajá. Que él decía, una propaganda que sacó una empresa, no la vamos a hacer propaganda, pero que es muy conflictiva, de uno de los apellidotes aquí del país, que salió en el... Que no siembra ni un hectárea. No, en el 61 decía, no pile, compra, golpe al cerebro. Claro. Entonces, no, métete los billetes aquí, pero yo industrializo tu esfuerzo de trabajo. Por eso que Chávez habló de estructura, otro paso importante, de silo, de empresas para, yo digo embolsar, pues, pero esa no es la palabra correcta cuando tú hablas del maíz. Ajá. Entre otras cosas. Bueno, creamos empresas, hermano. Yo no sé qué vamos a hacer ahí, pero preocupa. Lo hago más como una reflexión, no como una denuncia. Chávez instaló estructuras de planta para conservar semillas hasta con rayo láser. Por tamaños y colores, camaradas. Okay. Extraordinario. O sea, yo creo que entre uno de los errores nuestros era que Chávez corría demasiado y nosotros escasamente estábamos gateando. Exacto. Figúrate el pensamiento, camarada. Bueno, y se hicieron fundos de esas características con una entorno de 8 o 10 mil hectáreas alrededor. Okay. Figúrate la mente, hasta dónde iba la mente de Chávez. Entonces, ¿cómo encontrarnos con eso? En esta alianza de alguna inversión de sectores privados, está bien, pero sin perder la perspectiva que es una revolución que estamos liderizando. Pero la vía campesina, camarada, es importante, va a ser determinante para la inserción de Venezuela en los BRICS. Yo creo que es trascendental. Si hablamos de la vía campesina, que tiene una existencia de más de 80 millones, ¿no?, de personas, 1.000, 2.000 asociaciones. Allí estamos nosotros, aquí hay 2 organizaciones. Cuando fue la CANES y el Frente Campesino Ezequiel Zamora, tenemos militancia allí. Ahora, ¿cómo insertarnos? Yo recuerdo que cuando vino aquí por primera vez Pedro Estedel, lo llevamos a esos campos. Ya esa tierra están rescatadas, hermanos, del Movimiento Sin Tierra. Algunas en producción. Y vemos ahorita con un hombre que está fajado en el Prado, y con este ministro de Agricultura y Tierra, mi amigo, el general de división Menry Fernández, estableciendo alianza, y muy importante. ¿Cuál es que es tu nombre? Cristian. Cristian, mira, Cristian. Yo tengo una reunión en una alianza de movimiento allá en Sanara, en el cogote de la represa que existe en Yelara, Yacambú. Yacambú. Mire, camarada, y allá hay la gana de echar para adelante todo un plan de recuperación de relación del hombre con la tierra en la siembra de café. Extraordinario. Ya hay muchachos que están en la Corporación Venezolana del Café, acompañando al coronel, bueno, nombre no lo tengo, Mora, el coronel Mora. Y el compa en una solicitud de más de 30 comunas, más de 100 consejos comunales, sus coordinaciones. Mira, allí se habló de la transferencia de esas empresas procesadoras del café directamente a la corporación. Okay. ¿Qué significa eso? Recuperar el café, renovación del café, buena semilla, porque el remanente que te quede tú vas directamente con la exportación. Eso hay que trabajarlo. ¿Y cómo ciencia y tecnología? ¿Cómo ha mejorado el café que nos estamos tomando ostensiblemente? Me refiero a cuando estábamos presionados por todos lados hace unos años que estaba complicado, primero tomar café para el pueblo y segundo la calidad. ¿Cómo ha mejorado el café? ¿Ha vuelto otra vez? Y las marcas que han salido. Sí, claro, sí. ¿No? Hay que meterle el ojo porque no es ese que te vendan ripio por café. Ajá. Bueno, figúrate que allí entonces se habla de esa estructura, pero ya hablé la posibilidad de exportar. Y le digo, vamos a montarnos en eso. Nos dijo el general de división, y se está trabajando en eso. O sea, eso es una identidad con la situación que estamos viviendo, y tú ahorita lo de salir.
cómo entrar al BRIC. ¿No? El BRIC no necesariamente no es un decreto que va a hacer el gremio, es la capacidad de alimentación con productos que tú tengas a esa corporación financiera comercial del mundo. Y fíjate que eso está tan claro que Donald Trump, con solamente decir que va a hacer unas cosas en positivo, el Bitcoin creo que se metió en 93.000 millones de dólares, camarada, con puro decirlo. La práctica no sabemos cómo va a ser, porque está hablando de la paz. Aquí lo podemos decir que está buscando el tipo, que el dólar no desaparezca. No. Así de sencillito, mantener la capacidad comercial, financiera, de inversión del dólar. Se está barajeando bien el señor. Camarada, quiero que esta conversación puede picar y extenderse y podemos hablar aquí quiero que hablemos en el próximo segmento sobre los logros constitucionales, artículos 306, 307, ¿cuál más? 310, que hasta el 300, la visión económica popular, que está en pleno desarrollo. Quiero hablar cómo fue los logros constitucionales desde el punto de vista campesino productivo en Venezuela, pero vamos a hablar del próximo corte. Y nos vamos con el último segmento musical, con esta pieza de Otilio Galíndez, ¿verdad? Interpretada por Pablo Milanés y Lilia Vera. Pueblos tristes, esos pueblos tristes, campesinos abandonados de la época del puntofijismo, que ya no es así. Recordemos que esto es gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, su presidente Jorge Rodríguez, su vicepresidente diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta diputada América Pérez, la secretaria Alejandra Hernández y su secretario José Omar Molina, y salimos por Somos Asamblea Radio en su programa Diálogo Bajo la Cúpula. Estamos aquí dialogando de manera muy interesante con el camarada Braulio Álvarez sobre el tema campesino, sobre cómo se transformó la realidad agraria venezolana a partir del triunfo de la Revolución Bolivariana. Hay que recordar, ¿no?, que antes, como tú lo decías, Braulio, ser campesino era un delito en Venezuela. Ser un campesino con conciencia era peligroso, ¿verdad? Y a los dueños de la tierra les gustaba era el campesino pata en el suelo, sin educación, con los niños barrigones y subesclavizados, ¿no? O sea, jornaleros que se les pagaba por ficha o con precios exorbitantes y quedabas endeudado toda la vida. Con la situación del campo venezolano. Ahorita Venezuela, cero fiebre aftosa, ¿no? La realidad antes, que era un país donde no había ningún tipo de tratamiento al ganado, ¿no? Por ejemplo, en nuestros rebaños. ¿Cuáles han sido esos logros? Aquí trae la Constitución, ¿no? Son los artículos 300... Del 299. Del 299, claro, ajá, en donde se habla, toca el tema agrario venezolano. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y su existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional. Ahí, muy importante. Con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta. Creo que más que hoy en día, eso no se está haciendo más. ¿Cuáles han sido los logros más importantes o cuáles fueron los logros capitalizados en la Constitución con respecto al tema agrario y campesino que se desprenden de este primer artículo que tiene que ver con el desarrollo productivo nacional? Sí, mira, una de las primeras, estamos hablando del 299 hasta el 310, si la memoria no me falla. Fíjate, en primer elemento de la organización, el concepto de la organización. Yo pienso que allí le fallamos al comandante Chávez. Aquí salieron una serie de unidades de cooperativas
de acuerdo a los estudios que tenemos, más de 100.000 camaradas. Ajá. Pero andaban en el maletín. Ajá. De todo tipo de variedad. En la práctica no existieron. O sea, jugaron con el sentimiento del comandante Chávez. Dice, bueno, vamos a darle. No obstante, se avanzó en la visión de cómo concebíamos el desarrollo económico. No podíamos hacer con la escardilla, el machete y el garabato. Eso es para conuquear. Pero ahorita están las desmalezadoras, camarada, porque eso duele mucho el hombro. Que es un cultivo para tú tener tu alimentación básica sin olvidar el concepto de unidad productiva para las otras 400, 500 o 1.000 hectáreas. Porque estamos hablando de 50 familias bajo ese concepto. Eso es para el desarrollo de liberación. Pensando que nosotros los campesinos tenemos que ser como efectivos, somos pieza clave y estratégica para la defensa de nuestro proceso, desde el territorio hacia acá. Avanzamos en los consejos comunales, los consejos campesinos, fase superior de organización, las comunas. Lo estamos haciendo. Yo pienso que nuestras comunas, en cualquier nivel que se trate de pequeña industria, de servicios básicos, etcétera, etcétera, de producción alimentaria, tenemos que tener estadística. Y en esa estadística debe estar la capacidad de procesamiento técnico y científico que tú dices, que ahí están los cobros, los excedentes de tu sudor, de tu sangre y del trabajo de tu familia, o de nuestra familia. Eso está contemplado allí. Y todo eso, sin temor a equivocarme, tiene como sentido el artículo 307, que habla en la lucha contra la latifundio por ser contrario al desarrollo social. Yo le acuñaría al desarrollo humano, que también se desarrolla, y que contrario a la biodiversidad y a la protección de nuestra Pachamama. Mira, hay cosas, mira, no se me haya salido una palabra. Bueno, mira, nosotros con el machete y la escaldilla muy poco daño le hacemos a la montaña. Sí. Pero tenemos que no hacerle daño, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, cuando tú te digas con unos empresarios de allá del 45, cuando aquí llegaron algunas emigraciones. Wow. Mira, el Valle del Yaracuy, te puedo decir, alrededor de 300.000 hectáreas fueron destruidas. Es decir que de 30 a 40 kilómetros llegamos pasándole máquinas, no nosotros, a la orilla del río, destrozando la visión de nuestra cultura, de nuestra reina María Leonza ancestral, con todo lo que ella significa en la lectura. Cuando hablamos de la colonia Yumare, tú ahorita la señalaba, ¿ves? Eso fue producto de eso. Se destrozaron. Consecuencia, cuando tú no le das comida a la vaca ni le das agua, las ubres se le secan, los cerros se fueron secando. Y hoy tenemos inicio muy peligroso de que eso se convierta en un desierto. Entonces, allá hay una obligación ahora y nos toca a nosotros en estas condiciones. Tratar de preservar en todo lo que podamos nuestra naturaleza. Este es el mensaje para aquellos que producen 8 y 10 toneladas por hectárea, pero bueno, eso es veneno parejo. Entonces, tenemos que acompañar la palabra con la práctica. O sea, eso no sale ahorita. Otro logro que allí se desarrollaron es la preservación, tú lo decías con nuestros hermanos aborígenes, nuestra cultura. Mira, no, yo puedo decir con orgullo que soy hijo de una tribu que allí existió, los Camunares, los Urachichi y los Chirimaques, pero ya quedaron fue el puro nombre. Nuestra bisabuela, tetrabuela, pentabuela de originalidad ya no existen. Ya estamos como contaminados con otras expresiones de nuestro parentesco. Pero vivíamos allí en el valle. Bueno, ¿qué nos quedó de herencia? La fuerza Girajara. Esa visión de que somos libres. Y nacimos para ser libres. Con los caquetíos. Los cospes. Con esos nuestros hermanos falconianos, que nos queremos mucho, nos amamos mucho. Pero a veces se nos sale lo atravesado también. ¿Sí? Camarada, quedan 3 minutos y no quisiera cerrar este interesante programa sin que usted me hiciera una reflexión a 25 años de la constituyente.
Hace 25 años se refundó la República, ¿verdad? Sobre la concepción de una democracia participativa y sobre la idea de un Estado de justicia y de derecho, ¿no? Que creo que también superamos ese concepto de Estado de derecho y nosotros somos de justicia y de derecho. A 25 años, uno de los fundadores, de los responsables de todo eso, ¿qué perspectiva tiene de lo que hemos vivido y de lo que nos espera para los próximos 25, 50 años más? Mira, yo estoy obligado aquí a citar un debate que se dio entre los cuales participó la camarada Victoria y luego lo agarró en forma a mi capitán Eliezer Otaiza, con quien tuve el honor de ver acompañarlo en esa fase de conspiración. O sea, rendirle honor. Yo creo que resaltar haber convertido la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, es un logro histórico de principio con el aval de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Existieron opiniones de los apellidotes que no, ¿por qué bolivariano? Pues si Bolívar es nuestro libertador. Claro. Peleó en 7 naciones, libertó 5. O sea, fue una propuesta grande de estos países pequeños frente al gran imperio. La otra visión es cómo lo hicimos, con un desarrollo del respeto a la vida, a los derechos humanos. Nosotros no perseguimos a ninguno de nuestros adversarios, a pesar de las cosas que nos hicieron. Fue a hacer justicia cuando tú hablas de la masacre de Yumare, de Cantaura, de Caño la Colorada. Allá había que inclusive trataron de juzgar al comandante Chávez por acciones criminales que su responsabilidad como conductor de Estado no tenía. El planteo fue todo lo contrario y aceptó cualquier pena que allí se hiciera contra el Estado de la República Bolivariana de Venezuela. Tú ahorita lo expresaba, pintamos en la Constitución lo que debe ser parte del desarrollo económico, político, de la visión histórica, de la moral, de la ética. Y ya estamos hablando de 25 años, también estamos conscientes que algunas cosas a lo mejor tienen que cambiar frente a la situación que actualmente se vive. Creo que el comandante decía que una constitución puede ser revisada cada 10 años por las contradicciones, la dialéctica que se puede estar presentando en la que vivimos y en lo que vive el mundo, en lo que vive nuestra Pachamama. Y eso se está haciendo. Ahorita nosotros estamos reformando la ley de las comunas, la ley de los consejos comunales y hemos creado otro elemento y otras categorías de orden de actuación de Estado. ¿Qué es experiencia para el mundo? Experiencia, nosotros no estamos planteando invasión, ni bloqueo, no, camarada. Los pueblos deben respetarse el gobierno que tienen, siempre y cuando tú consigas un gobierno que esté matando y masacrando el pueblo. Esa es otra cosa. Ahí tiene que haber una actuación de un organismo de orden internacional. Claro, claro. Bueno, excelente, camarada. Y yo quisiera, en todo caso, darle las gracias por su participación en este programa que engalana Diálogo Bajo la Cúpula, de tener este invitado tan importante que nos hizo una reflexión interesante sobre lo que fue la participación de los sectores campesinos en la transformación del país, con las ideas, con toda la experiencia acumulada, que se han mantenido incólumes en la lucha revolucionaria hasta el día de hoy y que todavía el tiempo que nos queda por delante. La semana que viene vamos a continuar hablando sobre este tema constituyente. Tendremos otro invitado especial. No me queda más que nuevamente darle las gracias al camarada Braulio. Y bueno, y espero que podamos coincidir nuevamente en este programa para seguir debatiendo sobre temas interesantes que nos convocan en la construcción de la Venezuela socialista del futuro. Se les quiere. Un abrazo.